Podemos personalizar la interfaz de operación para adaptarlo a nuestro gusto a través del siguiente menú. Clicamos menú y vamos aquí a User Preferences. Aquí hay un montón de opciones que podemos utilizar para personalizar la interfaz. Todas estas configuraciones se guardan en nuestro perfil de usuario. En este caso hemos entrado con nuestro perfil de operación, pero bueno, si hubiera más usuarios, pues cada uno de ellos podría tener su propia configuración. Empezamos por la fila de arriba. Vamos a ver, empezamos aquí, lo que vamos a hacer es determinar cuántas ventanitas para almacenar shots vamos a ver en la ventana de trabajo. Hasta ahora hemos venido trabajando con 4x6, pero por ejemplo, si queremos ver más shots de forma simultánea, podemos elegir un tamaño más pequeño de shot. Y ahora ya veis que tenemos, vemos muchos más. Tenemos 6 por 8. Y bueno, sí, eso sí, penalizamos el tamaño de la captura de pantalla, el thumbnail, que es más pequeñito. Pero sí es verdad que tenemos acceso directo a muchos más shots. Bien, volvemos al menú de personalización. Display headers, si lo deshabilitamos y volvemos, vemos que hemos perdido la indexación de las columnas con los caracteres y la indexación de las filas con números. Está bien porque ganamos un poco de tamaño en pantalla, pero si vamos a navegar por más de una página de shots, pues perdemos una referencia de en qué página estamos. Entonces, bueno, lo voy a dejar como estaba. Aquí está. Bien. Per cámara display. Hasta ahora hemos tenido deshabilitada esa función de per cámara display. Aquí tenemos los thumbnails, los presets, los shots de un par de cámaras, de la cámara 1 y la cámara 2. Y si activo la función per cámara display, pues lo que sucede es que solo me van a aparecer los shots de la cámara que tengo seleccionada. Si selecciono la cámara 1, solamente saldrán los shots de la cámara 1, y si selecciono la cámara 2, solamente los shots de la cámara 2. Bien, lo dejo como estaba por defecto. Estas funciones de aquí de Always Enable Pan Follow y Always Disable Bumpers se refieren a funciones que solamente están operativas si tengo un pedestal robotizado. El Pan Follow navegaría el joystick en la dirección en la que está la cabeza robotizada apuntando la óptica de la cámara, y esto es para deshabilitar la protección antichoque de los pedestales. Bien, Full Panel, Display Full Panel. Vamos a ver, aquí lo que me aparece es dos filas de cámaras, porque el panel de control hardware tiene dos filas de botones, entonces aquí podría verlos de forma simultánea. Podría tener hasta 16 accesos directos de cámara de forma directa. No es el caso. Vuelvo a deshabilitarlo. Y este es un menú muy importante a la hora de conseguir un trabajo de calidad. Y cuando hablo de un trabajo de calidad son movimientos suaves y controlados. Entonces voy a ir aquí, Stick Preferences. Entonces aquí tengo una serie de controles para cada eje, para pan, tilt, zoom, focus y altura. En este caso no tenemos un pedestal robotizado, con lo cual no tenemos los ejes de X y Y para la traslación por el suelo del estudio. Bien, aquí puedo configurar el joystick virtual, que habéis visto que lo puedo sacar en pantalla, o el panel físico. Pues bien, fijaos, para cada uno de los ejes tengo aquí una cajita que está en azul, y lo que me permite esta caja es invertir el movimiento del joystick. Es decir, para pan, por defecto, si yo giro el joystick a la derecha, pues la cabeza hará pan hacia la derecha, y si lo giro hacia la izquierda, pues a la izquierda. Si lo doy aquí, lo que hago es invertir la lógica de movimiento en el eje pan. Lo mismo en el eje tilt y en el resto. Entonces, bueno, pues en pan está más claro, pero en tilt hay operadores que les gusta una lógica o la otra. Aquí tengo unos controles que en este caso están compartidos para el eje pan y el eje tilt. Y es la ganancia del joystick. Dependiendo de la inercia
del sistema que tenga montado en una cabeza robotizada, es decir, si tengo del tamaño del prompter, si tengo un monitor de programa también montado en la cabeza robotizada, en fin, pues las pesas de contrabalanceo que sean necesarias, es decir, un sistema con más inercia o menos inercia, pues es importante reducir la ganancia para que los movimientos sean más suaves. Deadband. Deadband es cuánto tengo que mover el joystick para que realmente se inicie el movimiento. Mi recomendación es que el deadband esté en 0 o cercano a 0, 0 o 1, para tener un control absoluto más preciso de los movimientos. Eso en todos los ejes. Y aquí tengo la curva característica de ese movimiento del joystick, en este caso para pan y tilt. Puede ser una curva lineal, es decir, si yo desplazo el joystick un 50% de su excursión total, pues la velocidad que voy a alcanzar es el 50% de la velocidad máxima de la cabeza. O el 75, pues el 75, una curva lineal. Tengo una curva exponencial que con esta curva lo que voy a hacer es pues tener mucha excursión de joystick para los rangos de velocidad bajos. En principio esta curva me va a ayudar a hacer trabajos con movimientos muy lentos. Y por último tengo una curva compuesta por una primera parte que es exponencial y otra que es lineal. Entonces, bueno, mi recomendación es utilizar esta o la exponencial. Para pan y tilt, quizás para el resto de ejes un foco es menos determinante, pero para pan y tilt sí que es más importante. ¿Vale? Bien, pues volvemos y vamos a esta fila que está etiquetada como Shot Options. Recordad que cuando grabamos un shot, pues nos pide el nombre, que le pongamos un nombre y un tiempo, el tiempo que queremos programarlo para cuando hacemos una llamada a través de la función fade. Bueno, pues aquí puedo decirle que no me pida un nombre y no me pida un tiempo, porque estoy en un entorno de trabajo estresante y no voy a tener tiempo. Y bueno, ya una vez que pase la jornada de trabajo ya le pondré con calma el nombre y el tiempo a los shots. De mismo modo, puedo decir que no me muestren en la interfaz de trabajo ni el nombre ni el tiempo, porque lo intuyo ya con las capturas de pantalla. Pero bueno, vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo funciona cuando le digo que no me pidan nombre ni el tiempo. Entonces vamos a grabar un shot con la cámara 1, por ejemplo. Hago un encuadre, por ejemplo ahí, y ahora le doy Store y lo guardo. Fijaos, directamente no me ha pedido el nombre ni el tiempo. Ha puesto un tiempo por defecto, que son 5 segundos, y aquí ha puesto un nombre numérico que luego podremos cambiarle. Por ejemplo, si yo vengo aquí a Edit, lo selecciono y le doy nombre, pues pongo, le voy a dar un nombre que es ejemplo. Enter. O sea, por eso ya lo puedo hacer en un entorno cuando, no sé, cuando se haya acabado el ensayo o lo que sea, ¿no? Muy bien. Volvemos a la personalización. Vuelvo a dejar estos ítems como estaban. Y ahora vamos a estos tres personalizaciones que están bajo el título de cámara control. Y aquí tengo deselect. Fijaos, ¿a qué hace referencia esto? Cuando yo tengo una cámara seleccionada, está en color verde, puedo clicar encima de ella o darle al botón físico y se deselecciona. Bien, pues si yo vengo aquí y le doy a deselect, fijaos lo que va a suceder ahora. Selecciono la cámara y ya por muchas veces que vuelva a seleccionarla ya no se deselecciona. Tengo que seleccionar otra para que pierda la selección. Esto puede ser útil para, bueno, cuando estoy trabajando también en entornos un poco estresantes y tengo 3 o 4 dedos encima de los botones de selección directa del panel físico, bueno, pues para estar seguro de que estoy seleccionando la cámara sin mirar el panel físico. Yo sé que cuando pulse un botón, la cámara va a estar seleccionada independientemente de cómo estuviera antes. Bien. Always take rudely se refiere a cuando estoy trabajando con dos servidores de control, como este.
puede estar trabajando un compañero en paralelo conmigo, él controlando 3 cámaras y yo otras 3, por ejemplo. Entonces yo en la interfaz de operación estaré viendo qué cámara tiene seleccionada mi compañero. En este caso, la cámara que tiene seleccionada mi compañero me aparecerá en color azul. No obstante, yo se la puedo quitar. Yo puedo seleccionarla, me saldrá en condiciones normales un mensaje pidiéndome una confirmación, diciendo que está siendo utilizada por otro sistema y que si quiero confirmar el que quiero quitarle la selección a ese compañero. Si no quiero que salga ese mensaje, pues directamente le doy aquí a Always Take Rudely y ya está, no saldría el mensaje, se lo quitaría a mi compañero directamente. Bien. El Always Stop Fast, esto tiene quizá un poco más de sentido en robóticas antiguas de hace ya unos años. Hemos contado antes que cuando llamo a una memoria a un shot por cut o por fade, durante el movimiento el botón de stop va a estar iluminado en el panel de control y también va a estar activo aquí para yo poder detener el movimiento en cualquier momento. Bueno, pues podría seleccionar si esa parada quiero que sea lo más rápida posible o no, o tenga una cierta inercia la parada. El hecho es que en las robóticas actuales la diferencia es prácticamente inapreciable entre uno y otro. Bien, vamos a estas funciones de aquí que están bajo el título de Shot Preferences. Y bueno, vamos primero a retornar a nuestra pantalla de trabajo. Entonces, fijaos, cuando yo selecciono un shot de la cámara 1, por ejemplo, se coloca en verde, y si selecciono un shot de la cámara 2, fijaos, cambia automáticamente la selección de cámara. Vuelvo a seleccionar uno de la cámara 1, ahí, y selecciona la cámara del último shot que yo he seleccionado. Si no quiero que eso suceda, pues le doy aquí a Take Camera, y ahora ya, independientemente de la cámara que yo seleccione, del shot que yo seleccione, perdón, ya no cambiará la selección de la cámara activa. Dejo esto como estaba por defecto. Single Selection. Esta función es importante porque, bueno, sobre todo cuando estamos empezando a utilizar no estamos muy familiarizados todavía con la interfaz de operación, puede crearnos algún problema. Vamos a ver en qué consiste. Yo puedo seleccionar un shot de la cámara 2 y un shot de la cámara 1, y con los dos seleccionados, veis que están en verde los dos, yo puedo darle a Fade y se van a mover los dos simultáneamente. Voy a hacerlo por Cut, porque con Fade una de las cámaras, la cámara 2 no soporta el Fade, es una PTZ de hecho. Voy a hacer ahora un Cut. Fijaos, los dos se mueven simultáneamente. Bien. Pues esto está muy bien a nivel de darnos rapidez a la hora de operar, pero el hecho es que puede ser peligroso, porque si yo no me he dado cuenta que tengo un shot seleccionado, que lo he dejado seleccionado anteriormente, pues queriendo lanzar este último que he seleccionado, si le doy a Cut, lanzo las dos cámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás es interesante en los inicios darle a Single Selection, y de este modo ya solo me permitirá seleccionar un shot en cada momento. Cuando selecciono un shot de otra cámara, este se deselecciona. Entonces no hay la posibilidad de confusión que hemos visto antes. Lo dejo como estaba por defecto. Vale. Delete Warning, pues está claro, cuando voy a borrar un shot, pues si quiero que me salga el mensaje de confirmación o no. Default Time. Hemos visto que cuando lo hemos configurado para que no nos pida un tiempo, pues directamente le ha asignado un tiempo de 5 segundos. Bueno, pues aquí es donde lo configuramos. Aquí le digo, bueno, mira, por defecto, ponme un tiempo de 4 segundos, ¿no? Pues lo que sea, ¿no? 4 segundos, enter. Ahí está. Bien. Allow Deselect. ¿Qué es esta función? Fijaos, ahora yo puedo seleccionar un shot y si lo vuelvo a seleccionar, se deselecciona. Bien, pues si desactivo, mejor dicho, el Allow Deselect, pues ahora ya cuando selecciono un shot, si le vuelvo a dar, no me lo deselecciona.
tengo que darle a otro u otro, en este caso de la misma cámara, para que me lo deseleccione. Bien, un poco quizá también peligroso. Mejor, quizás más prudente tenerlo activado. Bueno, son Main Panel Groups. Lo voy a activar para que veáis lo que es esto. Fijaos, me ha aparecido esta barra de menú aquí, donde tengo dos botones, uno sala 1 y sala 2. Esto es un ejemplo. Esto es útil para cuando, por ejemplo, estoy controlando desde un mismo servidor de control las robóticas de dos estudios. Entonces podría tener aquí un botón de preselección de las robóticas de un estudio y aquí de las robóticas de otro estudio. Por ejemplo, si tengo 4 robóticas en la sala 1, pues me aparecerían las 4 robóticas aquí. Y si tengo 5 en la sala 2, pues me aparecerían las 5 robóticas en la sala 2. Bueno, he podido seleccionar Dock on Top. Y ahora entonces, en lugar de aparecerme aquí, como aparecía antes, me aparece la selección arriba. Esta función de aquí de Show Preview, bueno, esto ya quizá tiene sentido para grandes cadenas que tienen equipos distribuidos por medio mundo, controlados con una estructura de producción remota. Entonces podría seleccionar en la fila de arriba del panel de control físico, seleccionar una sala, y en la fila de abajo seleccionar otra sala. Un poco más complicado, pero bueno, se podría hacer. Desactivo. Bien. Y por último, aquí tengo una función de es útil quizás para controlar PTZs, y algún fabricante de cámaras sería bajo licencia, por ejemplo con Sony. Podríamos controlar desde aquí el iris, el negro y algunas otras funciones. Desde las PTZs de Sony y de Panasonic se pueden controlar bastantes. Entonces aquí le puedo decir que cuando guarde una memoria de una PTZ, pues que me guarde, además de la posición de pan, tilt, zoom y foco, me guarde todos los ajustes de iris, o de master black, o de todos los menús de paint de la cámara. Entonces, cuando llame a una cámara PTZ, pues cuando guarde esa memoria me guardará todos esos ajustes. En este caso, como os he dicho antes, la cámara 2 es una PTZ de Panasonic, y entonces en Options me sale un botón adicional que es CCU, y aquí tengo pues eso, el control de auto iris, auto white balance, algunos accesos directos. Y aquí en esta hoja tengo botones de activar y desactivar. Puedo incluso sacar el menú de la cámara aquí, por la salida de vídeo. Y aquí tengo ya pues controles en forma de slider o de flechas de subir y bajar, pues para la ganancia de rojo, de master pedestal, el azul, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, y estos son todos los menús de personalización de la interfaz de usuario.